La Luftwaffe, como la segunda fuerza más poderosa de la Wehrmacht, existió desde el 1 de marzo de 1935 al 8 de mayo de 1945. Al final, tenía una fuerza compuesta por más de 2 millones de personas de la tropa de aviadores, en la que, por ejemplo, el presidente federal Walter Scheel sirvió como primer teniente en el escuadrón de caza nocturna Primu y de la artillería antiaérea, donde el canciller federal Helmut Schmidt sirvió como primer teniente en una unidad ligera de artillería antiaérea. Tropa de comunicaciones aéreas, en la que el ministro de Defensa del Partido Socialdemócrata de Alemania, Georg Leber, sirvió como suboficial. A las unidades de construcción de la Fuerza Aérea y las unidades de defensa territorial se sumaron 430.000 auxiliares de la Fuerza Aérea, así como 475.000 civiles. La Fuerza Aérea tenía 13 divisiones de paracaidistas y 22 de campo usadas como infantería, todas transferidas al ejército en septiembre de 1943, y el cuerpo blindado de paracaidistas Hermann Göring, compuesto por la primera división Panzer paracaidista Hermann Göring y la segunda división Panzer granadero paracaidista Hermann Göring, del 1 de septiembre de 1939 al 31 de enero de 1945, un total de 138.596 miembros de la Luftwaffe murieron. 216.579 resultaron heridos y 156.132 se consideran desaparecidos. Entonces pueden ser contados entre los caídos. En la cúpula, la Luftwaffe estaba dirigida por 6 generales que habían sido ascendidos a mariscales de campo y que comandaban flotas aéreas. Para uno de los ascendidos, Hermann Göring, incluso se inventó el rango único de mariscal del Reich. Además de su afición por el placer, la corrupción y su obsesión por coleccionar objetos de arte valiosos, que a menudo satisfacía mediante el robo, Göring también tenía la manía de jugar con su enorme tren eléctrico, Märklin, ante generales y políticos que observaban obedientemente. Sin embargo, al menos durante los primeros 7 años del régimen nazi, él había sido el segundo hombre más poderoso del Estado. Sin embargo, el brillo de fe del gordo, como lo llamaba el pueblo, se desvaneció tras la derrota en la batalla aérea de Inglaterra en 1940. El vacío de poder fue llenado sucesivamente por el ministro del Reich para la propaganda y la ilustración, el Dr. Joseph Goebbels, y, a medida que avanzaba la guerra, cada vez más por el poderoso Reichsführer SS, Heinrich Himmler, nombrado ministro del Interior en 1943 y comandante del Ejército de Reserva en 1944. Aunque Göring esperaba heredar el puesto de Hitler, cuando éste, en Berlín, el 30 de abril de 1945, en el llamado Führerbunker, puso fin a su vida, nombró en su testamento al gran almirante Dönitz como su sucesor, como comandante supremo de la Wehrmacht, ministro de guerra y presidente del Reich, cargos que éste asumió a partir del 1 de mayo de 1945. ¿Cómo sucedió esto? Lo explicaré más adelante. Hermann Göring nació en 1893 en Rosenheim, Baviera, y durante la Primera Guerra Mundial, como piloto de combate, logró 22 victorias aéreas, resultó herido y fue condecorado, entre otras cosas, con la Orden del Mérito de Prusia. Tras su matrimonio, el 13 de diciembre de 1922 con la sueca Karin, de soltera baronesa Fock y divorciada del barón von Kanzow, se unió a Adolf Hitler en una etapa temprana. Se convirtió en comandante de la Sturmabteilung, también conocida como Sturmabteilung, y el 9 de noviembre de 1923 participó en el intento de golpe de Estado en Múnich. Pero cuando la Policía Estatal de Baviera abrió fuego contra la manifestación, Göring fue alcanzado por al menos un proyectil. Su esposa Karin lo llevó entonces a la propiedad del fabricante de muebles judío Robert Balin, quien lo atendió primero. Tras ser internado con su esposa en Dachau en 1938, Balin probablemente salvó su vida por la intervención de Göring, quien le permitió salir del país. En 1931, Karin Göring
falleció de tuberculosis y fue sepultada en Suecia. En 1934, Hermann Göring hizo trasladar su ataúd a su finca representativa llamada Karin Hall, en honor a ella, ubicada en la Schorfheide, al norte de Brandeburgo. Sin embargo, hay controversia entre expertos sobre dónde fue herido Hermann Göring en noviembre de 1923. En cualquier caso, el proyectil, o podrían haber sido dos, lo alcanzó en la ingle, lo que podría haberlo dejado con cierta discapacidad después. Cuando, en el año 1938, tras su matrimonio, el 10 de abril de 1935, con la actriz Emmy Sonnemann, se encontraba en servicio en la Luftwaffe y se convirtió en padre de una niña a la que llamó Eda, en honor a la hija de Benito Mussolini. El ingenioso berlinés, conocido por su originalidad, reinterpretó las 4 letras de su nombre como Eternas gracias al ayudante. Volvamos al año 1923. La grave herida de Göring provocó que el antiguo héroe de guerra, después de su operación en Salzburgo, Austria, a donde había huido como traidor buscado, se volviera fuertemente adicto a la morfina. Ni siquiera varios tratamientos de desintoxicación lograron cambiar eso. Después de que el ex mariscal de campo Paul von Hindenburg decretara una amnistía general en 1925, con motivo de su elección como presidente del Reich, para alrededor de 29.000 personas de todos los sectores políticos, incluidos los comunistas y los nacionalsocialistas, Göring regresó a Alemania y se vinculó aún más con el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán y Hitler. Después de que Hitler fuera nombrado canciller del Reich el 30 de enero de 1933 por el presidente del Reich, Paul von Hindenburg, como parte de una gran coalición, Göring fue nombrado ministro del Reich sin cartera, comisario del Reich para el Ministerio del Interior prusiano y comisario del Reich para la aviación, y el 11 de abril también ministro del Interior de Prusia. Con esto, ahora tenía bajo su mando a toda la policía prusiana, con la que, apoyado por miembros de las Sturmabteilung como supuesta policía auxiliar, comenzó ahora una persecución sistemática de los opositores al régimen. Göring también había hecho construir los primeros campos de concentración, donde los detenidos arbitrariamente eran sometidos durante meses a las peores vejaciones. Pero eso solo fue el principio, porque a partir de ahora encontramos a Göring en todos los acontecimientos importantes de los próximos años, ya sea en la primera ley alemana de protección animal válida en todo el país o en la ley de caza, que en gran parte sigue vigente hoy en día. Ya sea en 1934 durante el asesinato de varios líderes de las Sturmabteilung, en el supuesto golpe de Röhm o en la designación de Heinrich Himmler como inspector de la policía secreta del Estado Gestapo, durante el inicio de la marginación y la persecución cada vez más intensa de la minoría judía, Hermann Göring, quien durante muchos años fue considerado el sucesor de Hitler, estuvo involucrado. En esa época, mientras se volvía cada vez más corpulento, también comenzó con su casi patológica obsesión por coleccionar, ya que acumulaba cargos, títulos, condecoraciones y, sobre todo, objetos de arte. Estos últimos fueron comprados en parte por sumas millonarias. Otros simplemente los hacía confiscar de museos estatales o de colecciones privadas judías en Alemania, y más tarde, también en los países ocupados, para incorporarlos a su cada vez más extensa colección. Sin embargo, debido a su jovialidad mostrada en público y a pasatiempos inusuales como la cría de leones, era considerado uno de los jerarcas más populares del Tercer Reich. Esta popularidad puede deberse, además de su afán por los títulos y condecoraciones que inspiraban numerosos chistes, a otras excentricidades suyas que se hicieron conocidas, la más extraña de las cuales ya mencioné al principio. Así, el oficial de más alto rango de la Wehrmacht solía convocar a oficiales a reuniones de trabajo en su pabellón de casa temprano en la mañana. Karin Hall lo ordenaba, pero luego dejaba a los caballeros, la mayoría oficiales del Estado Mayor y generales, esperando en el vestíbulo de su pabellón de casa hasta cerca de las 11 de la mañana,
para luego aparecer de manera pomposa, disfrazado como un príncipe querusco, apretado en un jubón de gamuza verde, con una lanza de caza en la mano y cruzado sobre el vientre, una espada franca dorada adornada con gemas y lapislázuli. Luego, después de un desayuno enorme, Hermann, el príncipe querusco, llevó a sus visitantes a su tren eléctrico Märklin para jugar con él. Habían asignado a 2 empleados de Märklin especialmente para mantener en funcionamiento esta maqueta instalada en 240 metros cuadrados, y cuando el mariscal del Reich se ponía a jugar a fondo con ella, podían surgir reparaciones que costaban miles de marcos. Se puede atribuir este comportamiento indigno a su inquebrantable adicción a las drogas, pero eso solo explica una parte de su personalidad. Göring también estaba obsesionado con el poder, que incluso pasaba por encima de quien fuera para conseguirlo. Así que ya en 1933, primero en la Barenstraße de Berlín y luego en un nuevo edificio en la Wilhelmstraße, había fundado la Oficina de Investigación en el Ministerio de Aviación del Reich. Tras la violenta muerte de su primer director, Hans Schimpf, quien presumiblemente fue asesinado por orden de Heinrich Himmler y del jefe de la Policía Secreta del Estado, Reinhard Heydrich, Göring transfirió el liderazgo al príncipe Christoph Ernst August de Hesse-Kassel. Sin embargo, detrás de la oficina de investigación no se ocultaba precisamente un centro de investigación científica, sino un servicio de espionaje y escuchas, que competía con la Policía Secreta del Estado en la intervención de llamadas telefónicas, la apertura de cartas privadas, la instalación de dispositivos de escucha y el reclutamiento de informantes. Los resultados de esta actividad Göring los había impreso en papel marrón y por eso los llamaba Braune Vogeltarn. También los ponía a disposición de su círculo de amigos políticos. Göring también estuvo involucrado en 1937 en las destituciones y renuncias del ministro de Guerra del Reich y comandante supremo de la Wehrmacht, Werner von Blomberg, así como del comandante supremo del ejército, Werner von Fritsch, con lo cual prácticamente le entregó a Hitler de un solo golpe los puestos clave del poder militar. Pero cuando en septiembre de 1938 el grupo de resistencia alrededor del jefe de la Abwehr, Hans Oster, quiso llevar a cabo probablemente el golpe de Estado mejor preparado contra el régimen nazi, probablemente no habrían tenido que temer a la Luftwaffe de Göring. Göring, que había sido ascendido a Generalfeldmarschall el 4 de febrero de 1938, le había indicado al ministro de Finanzas prusiano, Johannes Popitz, que aparece aquí en el centro, quien fue ejecutado tras el fallido intento de asesinato del 20 de julio de 1944, que, al igual que en posteriores consultas discretas similares, no se opondría a un cambio de poder en Alemania, siempre y cuando se le garantizara la vida y se le permitiera llevar una vida independiente en el extranjero con sus ahorros. En ese entonces, Göring ya había contactado a sus familiares suecos, pero como la llamada conspiración de septiembre de 1938 fue cancelada debido a la política conciliadora del primer ministro británico Neville Chamberlain, quien era de tendencia izquierdista. Palabra clave: Acuerdo de Múnich, el destino de Alemania siguió su curso. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial y los éxitos de la Luftwaffe en Polonia y en la campaña del Oeste, la estrella de Göring volvió a brillar. El 19 de julio de 1940 fue ascendido a Reichsmarschall, título otorgado solo a él. Pero luego, como ya lo mencioné, sus aviadores no lograron impedir la huida de casi 340.000 soldados aliados de Dunkerque. Entre ellos se encontraba casi todo el ejército profesional británico. Tampoco había ganado la batalla de Inglaterra, cuando en 1942 comenzaron los ataques aliados de 1.000 bombarderos sin que pudieran ser repelidos de manera decisiva. Y Göring, en contra del consejo de su mando aéreo, había hecho la grandilocuente promesa de proteger la Sexta, Armee por vía aérea, lo cual fracasó, terminó cayendo definitivamente en desgracia. Sin embargo,
el 23 de abril de 1945, intentó convencer a Hitler por telegrama de radio para asumir su sucesión. Sin embargo, lo había destituido de todos sus cargos, citándolo como traidor, ordenó que la SS lo arrestara, lo expulsó del partido y en este video, en su lugar, nombró al gran almirante Karl Dönitz como presidente del Reich. Cuando el 8 de mayo de 1945, cuando la Wehrmacht tuvo que capitular incondicionalmente, Göring se entregó al ejército estadounidense y junto con su esposa y su hija Eda, fue llevado con otros 85 altos mandos nazis arrestados al Palace Hotel, conocido como Camp Esken, en la localidad luxemburguesa de Mondorf. Antes de eso, lo despojaron de todo lo que llevaba consigo, objetos que ahora se exhiben en museos estadounidenses. Desde noviembre de 1945, el mariscal del Reich, ya retirado, fue acusado en los juicios de Nuremberg como el segundo funcionario de mayor rango del Tercer Reich aún con vida. El de mayor rango era el designado por Hitler como sucesor, el presidente del Reich. Göring, quien con un coeficiente intelectual de 138, tenía el tercer coeficiente intelectual más alto entre todos los acusados, por delante de Dönitz, que aparece en azul, se había liberado de su adicción a las drogas y había perdido varios kilogramos. Durante los 218 días del juicio, se enfrentó repetidamente en duelos verbales con los fiscales. El 1 de octubre de 1946 fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a muerte en la horca. Su petición de ser fusilado fue rechazada. Cuando iba a ser ejecutado, el 16 de octubre de 1946, la noche anterior, se quitó la vida con cianuro. Hasta hoy, solo hay especulaciones sobre de dónde pudo provenir el veneno. Después de tanto Göring, está claro que todos los demás mariscales de campo generales están a su sombra. Primero se puede afirmar que todos ellos, al igual que los mariscales del ejército sobre los que trata este video, se identificaron más o menos con el sistema nacionalsocialista y su líder. Y, en caso de haber sobrevivido a la guerra, tampoco se distanciaron seriamente de ello, y no se puede separar su evaluación, a pesar de algunas hazañas militares impresionantes, de la afirmación de verlos también como corresponsables de la catástrofe de 1945, incluyendo su corresponsabilidad por las injusticias cometidas en nombre de Alemania. Eso también aplica para el 19 de julio de 1940, cuando Erhard Milch fue nombrado mariscal de campo, aquí a la derecha con el ministro Speer. Milch, nacido el 30 de marzo de 1892 en Wilhelmshaven, vivió la Primera Guerra Mundial como observador de aviones, y al final, en 1918, fue capitán y líder de un grupo de cazas. Tras la capitulación alemana, fue brevemente líder de la escuadrilla de aviación policial de Königsberg, pero luego, debido a la prohibición impuesta por el Tratado de Versalles para formar fuerzas aéreas alemanas, pasó a trabajar en la industria. Desde 1926 asumió la dirección de la recién fundada Deutsche Lufthansa, como se muestra a la derecha en la imagen. Después de 1933, Hermann Göring nombró a Erhard Milch como su secretario de Estado en el Ministerio del Aire del Reich, y tras el suicidio del general de aviación Ernst Udet en noviembre de 1941, lo designó como su sucesor. Responsable del desarrollo técnico y de la producción de armamento de la Luftwaffe. Pero Milch, quien desde el 30 de enero de 1937 era portador de la insignia dorada del partido nazi, y que en 1942 había recibido de Adolf Hitler una dotación de 250.000 marcos del Reich, perdió la confianza tanto de Hitler como de Göring un año después, lo que llevó a su destitución en el verano de 1944 sin que se le diera otro cargo. Las razones fueron que no pudo abastecer al Sexto Ejército a través de la Luftwaffe y la situación aérea que se deterioró dramáticamente. Después de la guerra, de enero a abril de 1947, en el segundo de los 12 juicios sucesores de Nuremberg, Milch, quien no se había distanciado del nacionalsocialismo,
fue acusado como cómplice, entre otras cosas, por la deportación de trabajadores y condenado a cadena perpetua. En el juicio, aquí el banco de los fiscales le benefició que otros documentos que lo incriminaban gravemente fueron encontrados más tarde. De lo contrario, probablemente habría sido condenado a muerte. Cuando entonces comenzó la llamada Guerra Fría y después de una visita de clemencia, la condena de Milch fue reducida a 15 años, pero ya había sido liberado de prisión en junio del 54. El ex mariscal de campo Erhard Milch, condecorado con la Cruz de Caballero, falleció el 25 de enero de 1972 en Wuppertal. Otros dos generales de la Luftwaffe fueron ascendidos a mariscales de campo junto con Milch, en el extremo izquierdo, el 19 de julio de 1940. Hugo Sperle, el segundo desde la izquierda, y Albert Kesselring, a la derecha de Göring. Albert Kesselring nació el 30 de noviembre de 1885 en Markt Steft, Baja Franconia, y participó en la Primera Guerra Mundial como capitán de artillería, siendo condecorado varias veces. Permaneció en esta rama de la Reichswehr, pero en 1933 fue transferido, con el rango de coronel, al Ministerio del Aire del Reich. En 1940, durante la Batalla Aérea de Inglaterra, Kesselring había comandado una flota aérea. Después de que sus unidades fueran desplegadas el 22 de junio de 1941 en el ataque contra la Unión Soviética, Kesselring, a quien sus soldados llamaban Tío Alberto y sus enemigos aliados occidentales llamaban Alberto el Sonriente, fue nombrado comandante en jefe del sur en noviembre de 1941, ahora también responsable del norte de África y la región del Mediterráneo. Eso, a partir del otoño de 1942, también se extendió a todas las unidades de la Fuerza Aérea en Italia y Túnez, cuando en noviembre comenzó la campaña de Túnez, que duró hasta mayo de 1943 y terminó con el colapso de las tropas africanas y la rendición de casi 250.000 soldados alemanes e italianos en Túnez. Eso también se debió a sus evaluaciones demasiado optimistas de la situación. En cambio, el mariscal de campo Rommel había evaluado la situación de manera más realista desde el principio. Durante los combates por el monasterio de Monte Cassino, Kesselring prohibió expresamente en diciembre de 1943 la inclusión del monasterio en las posiciones defensivas para proteger los bienes culturales centenarios. Cuando el día 23 de marzo de 1944, cuando 33 miembros del regimiento de policía de Bozen y 2 civiles italianos murieron en una emboscada tendida por partisanos comunistas italianos en la Vía Rasella en Roma, Kesselring estuvo indirectamente involucrado en la decisión. Se ordenó fusilar a 335 civiles, en su mayoría prisioneros políticos e intelectuales, incluidos 77 judíos, en los 2 túneles conectados en el sur de Roma, como parte de una llamada medida de represalia. 2 meses antes de la rendición incondicional de la Wehrmacht, en marzo de 1945, Kesselring se convirtió en comandante en jefe del Frente Occidental. El 15 de mayo, Kesselring fue capturado nuevamente por los aliados, esta vez sonriendo. En mayo de 1947, un tribunal militar británico lo condenó a muerte por tener conocimiento y permitir fusilamientos de rehenes, así como por sus órdenes para la llamada lucha contra las bandas en Italia. Esto fue cambiado en julio a cadena perpetua y más tarde reducido a 20 años. En el juicio de Nuremberg, solo fue interrogado como testigo a favor de Göring. En octubre de 1952, el general de campo retirado Alberto Kesselring fue liberado por razones de salud. Él fue uno de los únicos 27 en recibir la Cruz de Caballero con hojas de roble, espadas y diamantes. Después de eso, se convirtió en presidente de la Federación Stahlhelm, fundada en 1951, al fallecer el 16 de julio de 1960 en Bad Nauheim. El inspector de la Fuerza Aérea de la Bundeswehr, teniente general Joseph Kamuber, dio el discurso fúnebre. Pero no se llevó a cabo un entierro militar.
Las imágenes de personas con uniforme muestran a miembros de la Asociación Stahlhelm, de la cual Kesselring fue presidente de 1952 a 1960. Mientras tanto, la Bundeswehr se ha distanciado de él. El bastón de mariscal de Kesselring fue robado por un soldado estadounidense en julio de 1945, y tras la muerte de este en 1977, fue subastado en 2010 por $731,000 estadounidenses. Otro general ascendido a General Feldmarschall, junto con Milch y Kesselring, el 19 de julio de 1940, fue el aviador Hugo Sperle. Nació el 7 de febrero de 1885 en Ludwigsburg. Su rasgo distintivo era un monóculo que llevaba sobre el ojo derecho. Se convirtió en teniente de infantería en la Primera Guerra Mundial. Ascendió a capitán en noviembre de 1914 y luego fue entrenado como piloto. Hasta el final de la guerra, en 1918, tras ser herido varias veces y condecorado, entre ellas con la Orden Real de la Casa de Hohenzollern, con espadas, comandó la sección de aviación de campaña 42 y los aviadores del Séptimo Ejército. La Reichswehr lo vio en varios mandos dentro de la infantería y en el Ministerio de la Reichswehr, donde participó de manera decisiva en la planificación de una nueva fuerza aérea. El 1 de agosto de 1933 ascendió a coronel y 2 años después a general de brigada. En noviembre de 1936, Hugo Sperle asumió como el primer comandante de la Legión Cóndor, que fue desplegada del lado del general Franco en la Guerra Civil Española. Luego fue ascendido muy rápidamente a teniente general. Recibió la Cruz Española de Alemania en oro con brillantes y el 1. En noviembre de 1937 ascendió a general de aviadores y fue honrado por Göring con un obsequio especial, la insignia conjunta de piloto y observador en oro con brillantes que solo se había otorgado unas pocas docenas de veces. Lo interesante es que también 2 mujeres, ambas pilotos de prueba de la Luftwaffe, recibieron esta insignia. La capitana de vuelo y piloto de pruebas galardonada con la Cruz de Hierro de primera clase, Hannah Reich, y Melita, la condesa Schenk von Stauffenberg, de soltera Schiller, cuñada del coronel von Stauffenberg, cuyo avión fue derribado el 8 de abril de 1945 por un avión de combate estadounidense cerca de Straßkirchen. La señora von Stauffenberg falleció el mismo día a causa de sus heridas de bala. Volvamos a Hugo Sperle. En la Segunda Guerra Mundial, participó con la Flota Aérea 3 que él comandaba, en la campaña del Oeste y en la Batalla de Inglaterra, que fue muy costosa en pérdidas para la Luftwaffe. Cuando el día de la invasión aliada, el 6 de junio de 1944, habiendo alcanzado ya un tamaño corporal casi comparable al de Göring, solo pudo oponer a los 11.500 aviones de los aliados occidentales 400 de los suyos, de los cuales apenas 200 estaban operativos. Su prestigio se agotó. En agosto, fue destituido por Hitler y dejó de estar en activo. En mayo de 1945, Sperle fue arrestado por los británicos, acusado en 1948 en el proceso del Oberkommando der Wehrmacht, pero en octubre el Tribunal Militar 5 de Estados Unidos lo absolvió. Y también el llamado proceso de desnazificación que tuvo lugar en Múnich en 1949 no lo consideró como implicado. El exmariscal de campo Hugo Sperle murió el 2 de abril de 1953 en Múnich. Otro mariscal de campo, ascendido el 16 de febrero de 1943, fue Wolfram Freiherr von Richthofen, quien falleció el 10 de octubre de 1895 en la finca Barsdorf en Silesia y participó en la Primera Guerra Mundial inicialmente como un joven oficial de húsares, hasta que en 1917 se unió a la unidad de aviación y en el escuadrón de su famoso padre Manfred von Richthofen pudo lograr 7 victorias aéreas. Después de la guerra, permaneció inicialmente en la Reichswehr. Luego estudió ingeniería mecánica y obtuvo el título de ingeniero diplomado, pero después volvió a ingresar como primer teniente en una unidad motorizada de la Reichswehr. Él continuó sus estudios en la Universidad Técnica de Berlín
hasta obtener el doctorado en ingeniería. En 1929 fue agregado durante 2 años y medio en la embajada alemana en Roma. A partir de 1932, en la nueva Luftwaffe, fue ascendido a mayor en 1934 y 2 años después a teniente coronel. En 1937, von Richthofen, como jefe de Estado Mayor de la Legión Cóndor, desplegada en España, fue corresponsable del ataque aéreo a Guernica, en España. Aquí, von Richthofen dirige el desfile y en Berlín fue ascendido a coronel. En la Segunda Guerra Mundial, fue comandante del 7º Cuerpo Aéreo, participando tanto en el oeste, por ejemplo en la batalla aerotransportada de Creta, como en el este. En 1942 fue ascendido a coronel general y asumió el mando de la 4ª Flota Aérea, que fue desplegada durante la batalla de Stalingrado. Fue él quien, en ese entonces, le dejó claro a Göring que la Luftwaffe no sería capaz, a pesar de toda la disposición al sacrificio mostrada después, de abastecer al 6º Ejército en Stalingrado de manera suficiente y durante un periodo prolongado por vía aérea. Sin embargo, sus advertencias fueron ignoradas. Después de que von Richthofen asumió el mando de la Luftflotte 2 en Italia, se le detectó un tumor cerebral incurable. En mayo de 1945, cayó prisionero de guerra en manos del ejército estadounidense, el portador de las hojas de roble de la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, el general Feldmarschall Wolfram Freyer von Richthofen, falleció el 12 de julio de 1945 en el Hospital de la Fuerza Aérea de Bad Ischl, Austria. Su hijo, Wolfram Freyer von Richthofen, nacido en 1922, falleció el 5 de junio de 1944 como oficial de aviación al norte de Jassy, en Rumania. Su hermano menor, el mayor Manfred von Richthofen, nacido en 1988, murió el 13 de agosto de 1944 durante intensos combates callejeros contra la 36ª División de Infantería estadounidense en la ciudad francesa de Vaux-sur-Seine. El último de los 6 mariscales de campo de la Luftwaffe fue Robert Ritter von Gramm, quien había sido ascendido a este rango el 25 de abril de 1945. Robert Ritter von Gramm nació el 22 de junio de 1892 en Bayreuth. Como Robert Gramm, en 1911 se convirtió en soldado en el Ejército Real Bávaro, primero en el batallón de ferrocarriles, luego en 1912 en la artillería. En 1915, durante la Primera Guerra Mundial, se alistó como piloto y logró un total de 28 victorias aéreas. Entre ellas, estuvo también la destrucción de un tanque británico desde el aire, usando fuego de ametralladora. Entre otros honores, le fue concedida la condecoración prusiana Pour le Mérite y, el 23 de octubre de 1918, la Orden Militar Bávara de Max Joseph, lo que le valió ser elevado a la nobleza personal. Después de la Primera Guerra Mundial, Ritter Roberto von Gramm, junto con Ernesto Udet, inicialmente se ganó la vida con espectáculos de acrobacia aérea. Luego estudió Derecho y en 1934 volvió a ser soldado como mayor en la artillería, para en 1935 cambiarse a la Fuerza Aérea. Allí, ese mismo año, fue nombrado inspector de los pilotos de caza y ascendió a teniente coronel. Fue ascendido a general de brigada como jefe de departamento del Ministerio de Aviación del Reich y un año después comandante de la 5ª División Aérea. En la Segunda Guerra Mundial, Ritter von Gramm dirigió varias flotas aéreas, entre ellas en julio de 1943 la 6ª Flota Aérea, durante la Operación Ciudadela en Kursk. En enero de 1945 se convirtió en miembro del partido y recibió la insignia de oro del partido nazi. Después de que Adolf Hitler, como ya se mencionó, destituyera al Reichsmarschall Hermann Göring de todos sus cargos el 23 de abril de 1945, von Gramm fue trasladado en avión el 26 de abril por su compañera, la piloto Hannah Reich, en un Fieseler Storch y aterrizó en la llamada Eje Este-Oeste de Berlín, que estaba plagada de cráteres de bombas. Allí fue nombrado comandante en jefe de la Luftwaffe
y ascendido a Generalfeldmarschall. Aquí, poco después de la capitulación, un soldado británico inspecciona el Fieseler Storch, destruido durante el aterrizaje. El 29 de abril, un día antes del suicidio de Hitler, von Gramm abandonó Berlín por orden de este y voló junto con Hannah Reich desde el desolado eje este-oeste en un arado AR-96 hacia el Gran Almirante Dönitz en Flensburg y pocos días después a Kitzbühel en Tirol, donde cayó prisionero de guerra de los estadounidenses. Allí, el condecorado con la Cruz de Caballero con hojas de roble y espadas, se enteró de que iba a ser entregado a la Unión Soviética. Como consecuencia, el general de mayor rango más joven del ejército alemán, Robert Ritter von Gramm, se suicidó el 24 de mayo de 1945. Está enterrado en el cementerio municipal de Salzburgo. Esa fue la reflexión sobre la Luftwaffe y su liderazgo en la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos había personalidades con un gran talento militar, pero eso no puede eximir a ninguno de ellos de la responsabilidad individual compartida por todo lo que ocurrió hasta 1945, que solo fue posible gracias a sus acciones y decisiones.